Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, transformados para reinar. Mensaje número 60. José es una rama fructífera junto a la fuente. Lectura bíblica, Génesis 49, 22 al 33, capítulo 50, versículos del 1 al 26. Esta es el último mensaje de Génesis y también de la serie Transformados para Reinar. Nosotros estamos en Foz do Iguazú, en el estado de Paraná, Brasil, y estamos aquí desde el día viernes. Hoy es domingo y parece que pasamos un buen tiempo de tanto que el Señor ha hablado con nosotros. Hubo momentos allí de mucha emoción, mucha presión y al final todos nosotros estamos muy alegres por todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Yo quiero decirle a los hermanos que nosotros fuimos muy ayudados a realmente percibir que la obra del Señor es una sola. Y es esta obra tiene como referencia la misma palabra profética. Esto quiere decir, la palabra que el Señor habla con su iglesia semana tras semana. Esta es la palabra que nos da la única dirección y también establece principios para que nosotros actuemos. Y nosotros estamos muy alegres que poco a poco el Señor está quitando aquella sazón regional, aquella sazón personificada o personal de cada hermano, de cada uno y cada líder, y nosotros estamos tomando el condimento del Señor, único del Señor, y el ritmo dictado por la palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros fuimos muy ayudados en que todos nosotros que estamos en alguna posición de coordinación o liderazgo, nosotros no imprimimos nuestra manera personal de llevar adelante la obra, sino que nosotros pedimos para que todos los hermanos que son ayudados por nosotros, que ellos busquen la presencia del Señor a través de la palabra que es hablada a nosotros cada semana, porque en la palabra está la presencia del Señor. Esto viene a corregir un poco nuestra antigua manera de actuar de nosotros. Aún funcionar, los coordinadores aún funciona como una especie de consejeros, siempre dando consejos, siempre animando a las personas sobre su cuidado. Poco a poco esto puede haber una distorsión y funcionar como un auxilio psicológico a los miembros que están bajo nuestro cuidado. Y este auxilio psicológico puede estar, saben, hacerse habitual. Y no me gustaría usar esa palabra, pero puede hasta hacernos viciados a esto. Y nosotros cuando tenemos problemas llamamos al coordinador y él nos da una palabra de aliento. ¿A quién no le gusta esto? Entonces nosotros, solo que en esta nueva etapa nosotros aprendimos, los colportores están en las calles. Ellos no tienen tiempo para llamar a sus consejeros. A veces ellos están en las calles, ellos no están bien, las cosas no funcionan, está todo trabado. Ellos van a buscar a quién. Nosotros hemos oído muchos testimonios que ellos no tienen a quién ir, a quién buscar un consejo, entonces ellos van de dos en dos o tres, ellos
van y entran en la palabra. Y la misma palabra, en la palabra está la presencia del Señor. Y el mismo Señor entonces le da una salida y habla con ellos. Hermanos, esto, en esta presión, nos lleva a la presencia del Señor. Y en el Señor, en ese momento nos libra. Él abre todas las puertas. Entonces, esto quita un poco este hábito de nosotros estar acostumbrados a funcionar como un psicólogo hacia nuestros coordinados. Entonces, quiero corregir. Hay aquí algunos hermanos que son psicólogos en medio nuestro. No estoy quitando la función de los psicólogos. Hay casos específicos que necesitan de psicólogo. Continúen con esto. No hablo en contra de esto. Estoy hablando que nosotros no creemos una dependencia personal, sino una dependencia a la persona que nos coordina. No, nosotros tenemos que llevar a las personas, forzarlas a que vayan a la presencia del Señor, buscar la solución en la presencia del Señor. Y ciertamente este Señor vivo, con su viva palabra y eficaz, va a darnos dirección y va a abrir el camino y así nuestra vida crece, conociendo mejor nuestro propio Señor. ¿Está bien? Esto es para corregir un poco a los hermanos. Algunos van a decir que Pedro está en contra de los psicólogos. No, no es esto. Son profesionales respetados que ayudan mucho en sus casos y continúen ayudando a esas personas que tienen esta necesidad. Pero nosotros no nos habituamos a trabajar de esta manera en la obra del Señor. ¿Está bien? Y también cuando algo que quería complementar, cuando nosotros llegamos al mensaje de ayer, cuando nosotros llegamos a la bendición profética que Jacob dio a cada uno de sus hijos, en el último mensaje, el mensaje 59, eran una parte de este Zabulón hasta Zabulón y Neftalí. Es una parte de bendiciones proféticas poco conocida entre nosotros y nosotros no sabíamos exactamente dónde está la línea trazada de lo que el Señor quiere decirnos sobre esto. Entonces yo ayer aproveché el primer mensaje de Foz de Iguazú diciéndoles que estas bendiciones de esta parte intermedia me dio la impresión de la confirmación del cumplimiento cuando Dios da en la promesa, dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto quiere decir, cuando Dios bendijo a Abraham, Él estaba incluyendo a Abraham y a su descendiente. Y su descendiente, según el libro de Gálatas, este descendiente es Cristo. Y a partir de Cristo, este evangelio llegaría a todas las naciones, porque la bendición de Abraham tiene como meta alcanzar a todas las naciones como el Espíritu prometido. De hecho, Zabulón, a partir de Zabulón, ya hace la asociación, Dios hace una asociación de Zabulón con los mares, con la salida al mar. Y si usted mira, Zabulón no recibió en su posesión su parte de la tierra en Canaán como la unión con la unión del mar Mediterráneo, pero en la profecía, espiritualmente hablando, Zabulón se tornó una tribu por donde el evangelio llegaría a los gentiles. Entonces nosotros nos quedamos muy contentos con esta parte de Zabulón, principalmente Mateos capítulo 4. Nuestro Señor Jesús comenzó la predicación del Evangelio del Reino justamente en esta tierra de Galilea, tierra de Zabulón y Neftalí. Podemos ver rápidamente en Mateos capítulo 4. Mateos capítulo 4. Versículo 13.
Y dejando a Nazaret vino a habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, nuestro Señor Jesús, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Ayer entonces yo le pedí que proyecten aquel mapa donde está el camino del mar. El camino del mar era en latín via maris. Y este camino del mar la unión es una ruta comercial y hace la unión de Egipto con hasta Asiria y hasta Damasco, y de allí llegaría a la Mesopotamia y también iría a la región de Anatolia, que es la Turquía de hoy, que es Asia Menor, y de allí era un punto de conexión entre África, el Medio Oriente y también hasta Europa y Asia. Aquella parte es la parte occidental de Asia. Por eso se llama Asia Menor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A través de esta ruta, y también hay rutas marítimas, a partir de Sidón, irían muchos barcos hacia todas las naciones. Esto nos indica que el corazón del Señor fue siempre, después de levantar la nación de Israel, a partir de Israel como una base, el Evangelio tendría que llegar a todas las naciones. Entonces nosotros estamos muy contentos, y el Señor no escogió en Judea a los 12 discípulos, Jesús. Él fue a escogerlos justamente en la tierra de Galilea, un lugar despreciado por los ortodoxos de Judea. Ellos eran poco conocedores del rigor de la ley, de los ritos judaicos, y era una región, Galilea era una región con muchas mezclas entre judíos y gentiles, y pasan muchos mercaderes, y allí entonces había mucha influencia de la cultura griega y también del mismo Imperio Romano. De esta manera, era algo considerado muy mundano, mucha mezcla. Entonces era una tierra despreciada, que no tenía ningún brillo con relación a las cosas del Señor en el pasado. Pero el Señor escogió a Zabulón, escogió a Neftalí, escogió Galilea para comenzar su ministerio por causa de su simplicidad, de su flexibilidad, que no tendrían los que viven bajo la rigidez de la ley en Judea, en Jerusalén. Entonces, igualmente hoy, al final de los tiempos, el Señor necesita de los trabajadores de la última hora para cumplir lo que no fue cumplido. La iglesia no consiguió cumplir en estos casi 20 siglos de la historia de la iglesia, hermanos. Nosotros somos prácticamente las últimas generaciones. Yo espero que sea la última. Y el Señor cuenta con nosotros, solo que nosotros nacimos en una región despreciada. Nosotros nacimos en una región de poca expresión, de pocos eruditos. Hay países mejores que nosotros, hay regiones, continentes mejores que el nuestro, pero el Señor vino a escoger a Galilea. Entonces, yo voy a leer nuevamente: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, el pueblo que yacía en tinieblas. Es mucha mezcla, mucha cosa mundana. Y a los que asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y queda más claro aún en Isaías 9.
el texto que originó esta cita, capítulo 9 de Isaías, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Nosotros somos una región despreciada y es una región afligida en todo el globo terráqueo. La tierra que estaba en oscuridad no continuará la oscuridad. No vamos a continuar estando en oscuridad como en los tiempos primeros. Ya pasó este tiempo. Porque en este tiempo, tal como la aflicción le vino en el tiempo livianamente, tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, nosotros éramos despreciados. De Nazaret puede salir algo bueno. Era una región despreciada por los eruditos, por los ortodoxos de Judea. Pues, más hermanos, pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Nosotros que estamos a partir de esta luz que nosotros tuvimos el privilegio de recibir, nosotros que no merecíamos recibirla, nosotros éramos despreciados, no teníamos ninguna calificación para hacer la obra del Señor. Y el Señor escogió a Galilea. Terminó el tiempo de aflicción, terminó el tiempo de oscuridad. Ahora, hermanos, el Señor nos entregó a partir de esta ruta comercial, llevar este evangelio, hermanos, a toda la tierra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Esta tarea es principalmente para los trabajadores de la última hora. Entonces nosotros recibimos esta visión, aunque no estemos calificados, aunque no merezcamos, pero hermanos, nosotros queremos dar lo mejor para nosotros. Porque la capacidad no depende de la capacidad, de nuestra capacidad, depende de nosotros ser simples y recibir la palabra de Dios con fe. Y la misma palabra de Dios da la oportunidad para que los 7 espíritus de Dios que están delante del trono de Dios, como los 7 antorchas de fuego, tienen la oportunidad, hermanos, de actuar aquí en la tierra, operar aquí en la tierra, hacer sus milagros, para que este evangelio del reino llegue a todos los continentes. Ya estamos llegando. Gracias al Señor, América del Sur, América Central, América del Norte, Europa. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes que están en Rumania reclutando a los trabajadores, y nosotros vamos la próxima misión vamos a Rusia, en la próxima misión también vamos a Grecia, pasando por Serbia, Croacia, Montenegro, Macedonia, llegando hasta Grecia, hermanos. Y en Asia nosotros alcanzamos Corea del Sur, Japón. Quién sabe, el Señor abra Filipinas para nosotros también. Y no sé, el Señor es el que sabe. Hermanos, el Señor entregó esta obra tan grandiosa a los despreciados galileos. ¿Por qué, hermanos? Por eso que ahora, de aquí en adelante, vamos a trabajar de una manera unísona. Vamos a trabajar en el mismo ritmo. La palabra del Señor nos trae una unidad muy grande, unanimidad. Hermanos, no hay sabores personales, no hay condimentos regionales, sazón regional. Solo tenemos la sazón de la palabra que sale de la boca de Dios. Vamos. ¿Qué habló Pablo a los filipenses? ¿Qué dijo Pablo en Filipenses capítulo 2? Completad mi gozo.
Yo creo, hermanos, que llegó el momento de nosotros completar el gozo del Señor, no teniendo un sabor regional, no teniendo trabajos personales, personificados. Nosotros hacemos todo de acuerdo con la palabra. Nosotros practicamos la palabra, hermanos. Solo podemos tener el mismo sabor que es de la misma palabra. Entonces, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo. Todos pensamos lo mismo, ¿no es así? Aquí, en África, en Asia, en Europa, Estados Unidos, México, en todo lugar están pensando las mismas cosas, teniendo el mismo amor. Tenemos el mismo amor entre nosotros, unánimes, sintiendo una misma cosa. No solo somos uno superficialmente, nosotros somos uno en el alma, sintiendo una misma cosa. Nosotros tenemos el mismo sentimiento y no hacemos nada por contienda o vanagloria, nada por vanidad, nada por rivalidad. Porque si nosotros tenemos sazones diferentes, habría rivalidad, pero no. Nosotros tenemos el mismo sabor. Es la misma palabra que está haciendo la obra, hermanos. No hay rivalidad entre nosotros, no hay vanagloria, vanidad entre nosotros. ¿Quién quiere ser más? No hay esta competencia de Michelin. ¿Quién es el mejor chef de la comida? Vamos a aquella iglesia porque la comida es buena, hay una sazón rica. No, no hay más esto. Porque en todo lugar hay buena sazón. La buena sazón es la palabra del Señor. Y nosotros hacemos todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nadie está sobre nadie. Nosotros respetamos a cada uno y haya pues en vosotros este sentir, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Así, hermanos, nosotros damos esperanza para que el Señor realmente pueda, aún en nuestra generación, Él pueda usar la iglesia para encabezar todas las cosas. Entonces, dicho esto, vamos al mensaje de hoy. Vamos a José, ¿está bien? Génesis 49, vamos a José. José está en el versículo 22. José es una rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Voy a comentar, hermano, voy a leer hasta el final. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del pecho y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hermanos, qué cosa maravillosa. Él es una rama tan fructífera junto a la fuente. Hermanos, cuando Dios creó al hombre, ya repetí tantas veces esto en Génesis 1, capítulo 28, cuando Él creó al hombre con una misión, con un único propósito. Por eso Él bendijo al hombre. Ustedes sabían que nosotros, hombres, fuimos creados ya bajo la bendición del Señor. ¿Por qué el Señor nos bendijo? Es para que nosotros seamos fructíferos.
para nosotros poder multiplicarnos, llenar la tierra y tomar esta tierra para el Señor, sojuzgar esta tierra para el Señor. Pero con la caída del hombre, el hombre perdió esta bendición. Pero gracias a Dios, para el pueblo escogido de Dios, para quien recibió el Evangelio y ahora está siguiendo este camino, nosotros podemos ser fructíferos nuevamente para Dios. Entonces, José es una rama fructífera. ¿Por qué él es fructífero? Porque él está junto a la fuente. ¿Por qué las iglesias cada vez quedan más fructíferas? Porque nosotros estamos junto a la fuente. ¿Cuál es nuestra fuente? Gracias al Señor, la palabra está siendo nuestra fuente de agua viva. Entonces, la voluntad de Dios, yo voy a apelar nuevamente a los adolescentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, el misterio de la voluntad de Dios es encabezar todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra, en la dispensación de la plenitud de los tiempos. En cuanto haya tiempo, Dios está trabajando con este propósito y nosotros queremos cooperar con el Señor con este propósito, que Cristo pueda encabezar sobre todas las cosas. Y este objetivo, hermanos, solamente puede ser alcanzado por la vida de Dios y no por la capacidad del hombre. El hombre fue creado, según el libro de Hebreos capítulo 2, un poco menor que los ángeles en poder. ¿Ustedes sabían esto? Si Dios quisiese usar nuestra capacidad, habríamos creado más capaces que Lucifer. Él era la cumbre de la perfección, lleno de sabiduría, lleno de hermosura. Entonces, si Dios quisiese usar nuestra capacidad, habríamos creado más capaces que Él, pero no. Él nos creó un poco menor aún que los ángeles, pero Él, de gloria y honra, Él quiere coronar a este hombre. Entonces, hermanos, ¿cómo Dios haría esto? Por eso Él creó al hombre diferente de todo el resto de la creación. Él creó al hombre con un espíritu humano que viene del soplo el aliento de vida. Y el aliento de vida, con el aliento de vida, creó el espíritu humano y también el alma humana. El alma es nuestra persona, nuestra personalidad. Entonces, Dios no creó al hombre para ser muy capaz. La mayor capacidad del hombre, hermanos, está en poder contener a Dios, poder contactar a Dios, poder conectarse con Dios. ¿A partir de qué? A partir de recibir a Dios en su interior y recibir la vida de Dios. Y a partir de la vida de Dios, Dios primeramente, cuando es recibido por nuestro espíritu, Él quiere primeramente tomar cuenta de nuestra alma. O el encabezamiento no comienza fuera de nosotros, ya comienza dentro de nosotros. Entonces, cuando Dios entra en mi espíritu, en el momento que yo creí en el Señor, Él entró y su vida entró juntamente con Dios, tiene como meta encabezar, tomar cuenta de mi alma, de mi mente, de mi emoción y voluntad. Este es el encabezamiento de Cristo. Mis pensamientos estarán sujetos a Cristo. Mis emociones no serán más tan frágiles como las que son hoy. Serían que totalmente ganadas por Cristo, y mis decisiones, mi voluntad también son totalmente dominadas por Cristo. Es de esta manera que Dios quiere trabajar. Entonces, esta es la voluntad de Dios. No es por la capacidad humana
que nosotros vamos a sujetar esta tierra para el Señor, siendo fructífero, multiplicándonos, llenando la tierra, porque nosotros no tenemos esta capacidad. Principalmente nosotros aprendemos a duras penas que nuestra capacidad no ejecuta la obra de Dios, sino que es la misma palabra de Dios que llega hasta nosotros, ejecuta su obra. Esto es algo maravilloso. Entonces, Dios creó en el hombre la responsabilidad de tener la responsabilidad, porque nosotros recibimos la bendición de Dios. La responsabilidad de parte nuestra es dejar que la vida de Dios trabaje a partir de nosotros, y la vida de Dios continuamente nos suple por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. Por esto, esta palabra no solo está representada por el árbol de la vida, esta vida no solo representada por el árbol de la vida, sino que es representado por el río de la vida. Y este río fluye, siendo nuevo, es agua viva, está siempre fluyendo. Y este agua viva no para de fluir para dentro de nosotros, y a partir de nosotros ejecuta la obra de Dios. Por eso, hermanos, ser fructífero es ser aquel que está unido a la fuente. ¿Usted está unido a la fuente? ¿Cómo el hombre puede tener acceso a esta vida? Dios es esta misma vida. Sin embargo, Él habita en la luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. Vamos a ver. 1 Timoteo 6:16. ¿Cómo el hombre puede tener acceso a la vida si Dios es invisible? En ningún hombre es capaz de verlo. Capítulo 6, versículo 16 de 1 Timoteo. Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie vio a Dios ni es capaz de verlo. Él habita en la luz inaccesible. Por tanto, ¿cómo el hombre que recibió esta responsabilidad, esta incumbencia, consigue recibir esta vida que está en un lugar inaccesible al hombre? Gracias a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18, ¿cómo nos dice? ¿Cómo dice? 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Confirma lo que hablamos en Timoteo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios es vida, habita en luz inaccesible. Ningún hombre puede ver a Dios ni aproximarse de Él. Pero, gracias a Dios, que el Dios unigénito, que es el Hijo, Él entonces reveló al Padre. Por eso que Juan capítulo 1, versículo 1, yo voy a usar la palabra verbo como palabra, es más claro. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas por la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida estaba en ella, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, el Hijo es la misma palabra, y esta palabra es el mismo Dios, y esta palabra es la vida. Entonces, hermanos, hoy nosotros, a través de la palabra que se tornó nuestra fuente, y de ella extraemos vida, y la vida va tomando cuenta, va encabezándonos, y por donde pasa,
esta vida hace el trabajo de Dios, haciendo la obra de Dios y poco a poco va alcanzando más personas. Esto nos hace fructíferos. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Entonces, este árbol de la vida que está en el jardín del Edén, Génesis 2:6, en medio del jardín, era Cristo. Él era el Dios unigénito que estaba en el seno del Padre para revelar al Padre. Él es la misma vida. Cristo es la palabra de la vida. Vamos a confirmar esto en Primera de Juan. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Hermanos, esta palabra de la vida, los primeros apóstoles palparon, ellos contemplaron con sus propios ojos, ellos vieron con sus propios ojos, contemplaron y sus manos la palparon y ellos oyeron esta palabra de la vida y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto, de ella damos testimonio y las anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero ella nos fue manifestada. Y esta vida nos introduce en la comunión de la vida, en la circulación de la vida. Lo que hemos visto y oído también os anunciamos. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos de fructificación para multiplicarnos. Necesitamos anunciar a los otros. Los colportores hacen su papel, pero cada miembro de la iglesia, hermano y hermana, tiene esta responsabilidad. Vamos a fluir esta vida a las personas que están a nuestro alrededor, a través de pasarles a ellos la inmersión en la palabra, introduciéndolos en los grupos de, ¿cómo se dice? Cámara de energización. Entonces, vamos a anunciar, vamos a pasar esa vida. Si usted es tímido, entonces por lo menos presente el IBPT a la persona. Diga a la persona, abra su celular, abre su teléfono y entre y ayude a las personas a suscribirse y seguir. Usted va a ver que usted ya está transmitiendo esta palabra de la vida para ellos. ¿Cuál es el resultado ahí? Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, no es solamente recibir vida y recibir vida, hermanos. Nosotros necesitamos recibir la vida y ser fructíferos, pasar a otras personas. ¿Para qué? Para que esta multiplicación pueda agregar más personas en esta comunión de la vida. Y esta comunión de la vida, cuando usted habla en comunión, vamos a pensar en la circulación sanguínea. Usted está introduciendo más personas nuevas en esta circulación de la vida en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay una circulación de vida. Se llama comunión de vida. Vamos a introducir más personas. Entonces, ahora nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es una circulación, no es una asociación de amistad entre hombres, sino que es una circulación que nos une con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Está bien? Por esto, hermanos, para tener acceso a la vida, ¿qué tenemos que hacer? Juan 3:16. ¿Quién sabe hablar de memoria? Juan 3:16. Dios amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Que dio, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, esta es la manera de que podamos ser fructíferos, ayudar a las otras personas a creer
y para que tengan acceso a esta vida, acceso a la vida eterna, para introducir a más personas en esta circulación de la vida entre nosotros. Por esto, hermanos, nosotros estamos asemejados a un árbol, al árbol de la vida. No es aquel árbol de castañas. ¿Cómo es el castaño? Creo que es 30, 40 metros de altura. Y alguien tiene que subir allá para echar la castaña y romper la cáscara dura para comer la castaña. No, hermanos, nuestro Señor Jesús es el árbol, pero no un árbol inaccesible. Él es la vid. Juan capítulo 15. Jesús, ¿qué nos dice? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Alguien que está cultivando esta vid, Él es el dueño de la vid, que cultiva la vid, Él cuida esta vid, Él trae toda la nutrición que esta vid necesita, pero tiene un objetivo. Él quiere ver el fruto. Él cultiva esta vid para ver este fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Voy a leer el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Porque quien está en la vid, y no produce fruto, hermanos, no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Entonces vamos a producir frutos. Aunque yo produzca un poco de frutos, pero gracias al Señor, quien produce frutos, Él limpia y limpia para producir aún más frutos. ¿Quién nos limpia para producir más frutos? El versículo 3 lo explica. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, esto se une con Efesios 5. Cristo murió por la iglesia para santificar a la iglesia. ¿Y cuál es el proceso de santificación de la iglesia? ¿Cómo dice? Por el lavar de agua por la palabra. El lavar del agua por la palabra va limpiándonos, quitándonos todos los elementos del pecado, de la muerte, del mundo y también del viejo hombre, infundiéndonos, colocándonos elementos de la vida de Dios. Entonces, miren qué importancia tiene la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ustedes leyeron? ¿Están convencidos de esto? Sin el Señor, hermanos, nada podemos hacer. Por esto, hermanos, nosotros dependemos no de nuestra capacidad, dependemos del Señor. ¿Cómo dependemos del Señor? Dependemos de aquello que Él habla con nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querréis y os será hecho. Y el versículo, ¿dónde está? El versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. El objetivo de una vid, de los pámpanos de la vid, es producir frutos. Por eso José era una rama fructífera. Entonces, Señor Jesús. Por esto, hermanos, salía un río del Edén, Génesis 1, Génesis 2, versículo 9 y 10, salía un río en medio del jardín donde estaba el árbol de la vida. Vamos a ver allí.
Génesis 2, perdón, versículo 9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ya habíamos visto, Dios quiere darnos vida. Dios nos dio una misión, que es ser fructíferos, multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgar esta tierra para Él. Solo que Él nos creó aún un poco menor que los ángeles. No tenemos esta capacidad, pero Él nos creó ¿cómo? Con la capacidad de recibir a Dios y recibir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, gracias al Señor por la vida de Dios dentro de nosotros, Dios consigue ejecutar su obra. Solo que cuando nosotros hablamos del árbol de la vida, nosotros estamos viendo una figura estática, el árbol de la vida, pero el hombre vive en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que traer esta figura estática para una figura dinámica. Entonces Dios no solamente hizo que Cristo sea el árbol de la vida, sino que también Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él realizó la obra de la redención eterna para rescatarnos de regreso a Dios con su preciosa sangre derramada en la cruz. Él trajo el perdón de los pecados hacia nosotros y nos incluyó en la voluntad de Dios. Y a partir de ese momento, ¿no es así? Dios entonces quiere hacer su obra en nosotros. Y este Señor Jesús que murió y resucitó, Dios no solo resucitó con su gran poder, Dios en la resurrección, Dios lo glorificó. El Salmo 2 dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Aquel hombre, Jesús, como Dios unigénito, Él ya era el Hijo de Dios. Pero el hombre, Jesús, que vivió aquí en la tierra y murió en la cruz, aún no fue admitido. El hombre no fue admitido hacia dentro de Dios. Pero en su resurrección, glorificación, Él fue engendrado. La humanidad de Jesús fue colocado, insertado también en Dios. Yo hoy te engendré. Y de ese momento Él fue glorificado. Juan 7 y 37 al 39 nos enseña que cuando Dios lo glorificó, Él se tornó el Espíritu, que entraría en todo aquel que creyese en Él, y se tornaría ¿qué? Ríos de agua viva, que fluyen a partir de nosotros. Ustedes están un poco incrédulos. Vamos a leer mejor. Juan. Señor Jesús. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, fiesta de los tabernáculos, fiesta de los judíos, hermanos, el pueblo debería estar satisfecho, pero aquellos ritos religiosos no satisfacen al hombre. Entonces Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Ahora el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, ¿cómo fluirán ríos de agua viva? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Cuando nosotros creemos en Jesús, todos nosotros recibimos el Espíritu. Pero ¿quién era el Espíritu? ¿Cómo vendría el Espíritu? Aquí dice, el Espíritu, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Pero después que Jesús fue resucitado por el Padre, Él fue glorificado, entonces fue dado el Espíritu hacia el hombre. Nuestro Señor Jesucristo, con toda su obra que Él realizó aquí en la tierra, la obra en la cruz, resurrección, ascensión, todo esto está incluido dentro del Espíritu que usted recibió cuando creyó. Entonces, Cristo hoy está en usted. En otras palabras, el árbol de la vida que parecía estática está dentro de este Espíritu. Y el Espíritu es este río de agua de vida que fluye. Y lo acompaña usted. Toda la semana lo acompaña usted. Toda la semana hay un agua viva. Toda la semana hay un agua nueva. Tiene la palabra nueva, trayendo más vida para usted. Hermanos, es así que funciona. Gracias a Dios, hermanos. El día que el río pare de fluir, la obra de Dios para. Nosotros estamos siguiendo aquí vivos, contentos, prosperando en la iglesia, gracias al fluir de esta agua. Entonces, el río de agua de la vida es para ejecutar la obra de Dios. Señor Jesús. ¿Es verdad o no? Ahora, ¿ustedes están convenciéndose o no? ¿Está bien? Por eso que Isaías 55, vamos a ver, Isaías 55. A veces por prisa estoy obviando, pero esto no hace bien para ustedes. Vamos a ver entonces. Isaías 55, versículos 10 y 11. El objetivo, hermanos, de Dios mandar este agua que Dios manda, en verdad es la palabra, que es confirmado aquí en el versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sin que riegue la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, si usted está cansado de hablar, la palabra de Dios hace la obra de Dios. El mejor lugar para indicar esto está aquí, este versículo. La palabra que sale de la boca de Dios. Aquí no dice la palabra en teología, aquí no habla la palabra en el stock de conocimiento bíblico. Aquí dice la palabra que sale de mi boca. Hermanos, es la palabra viva, fresca, como río que fluye. El agua siempre es nueva, no es un pozo de agua parado. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que va a trabajar. ¿La palabra trabaja o no trabaja? Entonces la palabra produce, porque hará. La palabra hace, la palabra opera, hará lo que yo quiero. La palabra va a ser de todo para agradar al Padre y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Entonces, si las cosas están prosperando entre nosotros con la palabra hablada por Dios entre nosotros, es porque Dios lo designó de esta manera. Entonces, gracias al Señor, nosotros podemos ver los frutos sucediendo. Oh, Señor Jesús. Ahí, hermanos, la importancia de Berseba. Yo he insistido mucho en este libro de Génesis de la importancia de Berseba. Berseba es una lucha que Abraham tuvo y también Isaac tuvo para luchar en contra de aquel, el enemigo de Dios que quiere tapar este pozo de agua viva. ¿Es verdad? Entonces, Abraham luchó, Isaac luchó, y nosotros tenemos que continuar luchando, porque de vez en cuando este pozo que fluye, ríos de agua viva que fluye dentro de mí puede taparse con... Yo ya sé, no necesito tanto de la palabra como necesitaba antes, ya sé hacer muchas cosas, yo sé coordinar a los colportores, yo sé coordinar la casa de adolescentes, ya sé hacer muchas cosas. Listo, tapó.
Cuando se tapa, no sale más agua viva. Si no sale el agua viva, la obra de Dios para. Por eso, hermanos, nosotros no podemos dejar que se detenga el agua. Berseba entre nosotros tiene que ser un nombre muy claro y tiene que estar siempre en nuestra cabeza. Yo tengo que luchar para que esta agua continúe fluyendo. No puede parar de fluir. Yo no puedo envejecer. Yo no puedo pensar que está bien. Yo necesito siempre de esta agua fresca, como el siervo suspira por las corrientes de las aguas en Salmos 42. Suspira el siervo. Usted sabe que el siervo, cuando le falta agua cloyente, la corriente de las aguas, está suspirando. Tenemos que ser así. Cuando no está la palabra fresca, berseba, el pozo está tapado, tenemos que desesperarnos, tenemos que destapar ese pozo. Oh, Señor Jesús, muy bueno. Y de esta manera fue allí, en Berseba, que ustedes recuerdan que Abraham plantó los tamarindos. ¿Qué son las tamareras? ¿Quién me sabe decir? Son árboles que consiguen sobrevivir muy bien en tierras áridas, en donde otros árboles no sobreviven. Las tamareras. ¿Por qué? Porque las tamareras, sus raíces, van hasta las profundidades a buscar aguas allá abajo, en medio del desierto. Todo está seco en el desierto, pero usted está produciendo frutos. ¿Por qué? Porque usted es una rama fructífera, un árbol plantado junto a la fuente. Oh, Señor Jesús. Por eso, vamos a continuar. Salmos 1. Nunca percibió. Salmos 1, primer salmo. Ya dice así, bienaventurados el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, es todo pérdida de tiempo. Antiguamente gastábamos el tiempo en que ustedes, los hombres, ¿en qué? Hacer un asado, tomar cerveza, discutiendo sobre el fútbol, hablando tonterías, hablando palabras vulgares. Esto no produce, es vacío, no produce nada para Dios. Pero no andamos así como andábamos antes. Su placer está en la ley del Señor. Para ser más claro, su placer está en la palabra del Señor. Este tiene que ser nuestro placer. Yo sé que la mayoría de ustedes ayer estaban a favor de la selección brasileña, pero hermanos, su placer mayor tiene que estar en la palabra del Señor. Y en su palabra medita de día y de noche. Inmersión de día, dormir con Dios, despertarnos con Dios, inmersión de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere prosperar en todo lo que hace? Es solo ser un árbol plantado junto a las aguas, teniendo placer en la palabra de Dios, meditar en su palabra de día y de noche. Oh, Señor Jesús. Jeremías 17:8 es otro texto que ustedes conocen muy bien. Jeremías 17:8. Voy a leer desde el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja será verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Hermanos, vamos a colocar nuestra raíz, echar nuestra raíz en este río de agua de vida. No permitir que el enemigo venga a tapar nuestro pozo en Berseba. Y así, hermanos, parece que el mundo está pasando una sequía, pero usted está dando frutos. Usted es un árbol muy fructífera. Ahí el versículo 9 complementa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué? Porque está relacionado al versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el viento, sino que morará en las sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Yo no quiero confiar en el hombre, ni en mi propia capacidad. Entonces, hermanos, no solo esto, sus ramas se extienden sobre los muros. Hermanos, yo ayer hablé que a veces nuestra propia manera religiosa nos termina endureciendo. Muchas veces nosotros pensamos que podemos sistematizar nuestra manera de servir al Señor y termina siendo nuestros muros que nos limitan. Nosotros no conseguimos ir más allá de esto. Si usa su capacidad, usted está limitado. Pero la vida, nadie consigue retener la vida. Si usted planta un árbol y este árbol tiene mucha vida, este árbol va a salir fuera de lo que usted ha limitado, porque todo lo que es vida es algo que usted no consigue retener. Entonces vamos a dejar que la vida tenga libertad de salir entre nosotros y hacer su trabajo. Usted no sabe, yo soy ingeniero civil. Algo que es más difícil para el ingeniero civil es retener el agua, cuidar de la infiltración de agua. Es muy difícil hacer esto. Usted quiere parar aquí, pero si viene una inundación, es muy difícil pararlo. Para usted hacer una represa como Itaipú que tenemos cerca es muy difícil. Por ejemplo, el agua del mar a través de las mareas, de las olas, comienzan a invadir la tierra y muchas veces artificialmente lo protege, ahí echando algunas estructuras en el agua para que el agua no avance hasta aquel punto. Pero si no avanza en ese punto, va a avanzar en otro punto. Es muy difícil trabajar con el agua porque parece algo vivo. Entonces, hermanos, nadie consigue retener el agua, guardar el agua. El enemigo de Dios no va a conseguir parar este árbol. Nosotros vamos a avanzar subiendo por el muro. Usted puede colocar un muro de 2 metros de altura. La vida lo pasa. Voy a hacer un muro de 5 metros. La vida también lo pasa. Entonces, hermanos, nadie puede parar la obra del Señor. Por eso que en Isaías 54 nosotros ya leímos esto. Vamos a leer nuevamente. Isaías 54, versículo 1. Canta alegremente, estéril. Nosotros no somos más estéril. Regocíjate, oh estéril. Tantos años que la iglesia no salía de 5, 10 personas, 3 familias. Hermanos, nosotros éramos estériles, pero ahora no somos más estériles. Nosotros tenemos la palabra hoy. Nosotros tenemos los adolescentes que el Señor puede darnos. Tenemos el TCI. Tenemos colportores. Hermanos, si el Señor bendice y emancipa su iglesia, su región, hermanos, vamos a invitar a los colportores para estar allí también.
vamos a montar una casa de colportores. ¿No es así, Marco? Usted fue en contra de eso. Ahora usted se rindió. Casa de colportores allí, en Chapecó. Va a bendecir la iglesia en Chapecó. Va a bendecir la región. Entonces, hermanos, vamos a hacer con que este agua venga, este árbol pueda extenderse. Entonces vamos a continuar. Regocíjate, oh estéril, la que no da luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Si los hermanos cooperadores pensaron que mis palabras fueron un poco pesadas en el viernes y sábado, en realidad nosotros estamos afirmando estacas. Nosotros estamos preparando una mayor expansión. Si nosotros continuamos con nuestros vicios, con nuestros errores, no afirmando bien aquello que hay que afirmar, hermanos, no vamos a crecer. Entonces vamos a afirmar bien, porque nosotros tenemos que extender el espacio de nuestra tienda, aumentar nuestra capacidad para que el Señor pueda bendecirnos, darnos aún más frutos. Por eso, hermanos, a veces parece que duele un poco cuando nosotros somos alcanzados o nosotros somos expuestos. Pero, hermanos, es bueno esto. Esto va a hacer, a preparar un lugar mayor para expandir. ¿Por qué? Porque te extenderás, vamos a extendernos a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las naciones asoladas. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a volver a Génesis 49. Voy a intentar, mi Dios del cielo, voy a intentar terminar, porque al final aún vamos a pasar rápidamente un pequeño video. Ustedes van a emocionarse. Os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, e o seu arco, porém, permanece firme. Los arqueros, su arco permanece firme pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de Jacob, de Israel. Esta parte debe referirse al sufrimiento que los hermanos le causaron por envidia. Pero el poderoso, el fuerte de Jacob le dio la victoria. Le dio victoria a José. Entonces, hermanos, Jacob le dio a José la bendición del Todopoderoso, de El Shaddai. Ustedes saben que El Shaddai tiene como meta. Yo no quiero anticipar las cosas futuras que voy a hablar, pero El Shaddai aparece en todo el libro de Génesis, principalmente con Abraham, Isaac y Jacob, para suplirles todo lo que necesitan, para preparar una nación para hacer la voluntad de Dios. Y el hombre no tiene la capacidad, el hombre intenta ayudar a Dios y solo engendra Ismael. Ahí, en ese momento, en Génesis 17, el Dios Todopoderoso aparece a Abraham, diciéndole a Abraham, Abraham, yo no necesito su ayuda. Yo soy el Dios Todopoderoso. Basta que usted ande en mi presencia, usted va a ser perfecto. ¿Está bien? Entonces, es El Shaddai. Apareció Abraham, Isaac y Jacob para suplir todo lo necesario para que de estos tres pudiesen salir una gran nación. Entonces, El Shaddai es para esto, para suplir.
toda falta. Por eso, hermanos, si nosotros necesitamos de suplir, nos falta algo. Nuestra región está muy débil. No tenemos esto, no tenemos aquello. No tenemos adolescentes suficientes, no tenemos jóvenes, no tenemos valientes de David, hermanos. Apele al Shaddai. El Dios Todopoderoso es para esto. Él está aquí para suplir todo aquello que necesita de su suplir para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Shaddai apareció para Abraham, Isaac y Jacob, y él también bendijo a José con el Shaddai. Entonces, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición del suplir? La bendición de los altos cielos, las bendiciones de las profundidades, la bendición del seno de la madre, la fertilidad de la multiplicación, las bendiciones que Jacob recibió de sus padres, hasta el término del collado eterno serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hermanos, estas bendiciones en verdad prefiguran a Cristo. Fue constituido heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 1, 2, ¿cómo dice? Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, estas bendiciones, las variadas bendiciones que Jacob dio a José, prefiguran las bendiciones que Dios quiere dar al Hijo. Esto quiere decir, Él constituyó al mismo Hijo como heredero de todas las cosas. Aún en los versículos 8 y 9, Hebreos 1. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y todo esto, hermanos, es la profecía dada por José. La concretización vino con Cristo. Aunque un día todos nosotros vamos a ser coherederos de Cristo. Nosotros vamos a ser herederos juntamente con Cristo. Pero, hermanos, Cristo vamos a ser glorificados como sus compañeros. Somos los compañeros de Cristo. Cristo es el más distinguido entre los hermanos. Él siempre tendrá un lugar destacado delante de Dios. No sé si ustedes entienden. Cristo fue constituido heredero de todas las cosas. Pero Romanos 8 nos habla que nosotros somos también coherederos con Cristo. Entonces, juntamente con Cristo, nosotros vamos a heredar todas las cosas, vamos a reinar con Él. ¿Usted cree esto? Vamos a reinar con Él. Pero aún así, Cristo aún tiene un lugar especial. Él es el más distinguido entre todos. Esto es muy importante. Entonces, Cristo, y la palabra distinguido en hebreo aquí tiene la raíz nazir. Nazir, distinguido es nazir, que significa alguien consagrado y alguien dedicado. De ahí viene la palabra nazareo. Cristo es el más distinguido. Entonces el nazareo es alguien distinguido. Cristo es alguien que fue distinguido por Dios para tornarse alguien consagrado, único y exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser un nazareo? Yo creo que los más jóvenes no saben ni lo que es nazareo. ¿Saben? ¿No? No saben lo que es nazareo. Vamos a ver el libro de Número, capítulo 6, versículo 2. Nazareo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nazareo.
Número 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, las mujeres también, el hombre o la mujer, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace en la vid, desde los granillos hasta el ollejo. Versículo 6. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a personas muertas. Usted no puede acercarse a palabras de muerte, de la muerte, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrán contaminarse cuando muera. Este es un nazareo, cuando muera. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza y al séptimo día la raerá. Este es el nazareo. ¿Entendieron? ¿Usted quiere ser un nazareo? ¿Quiere ser distinguido? Conságrese al Señor. Ahí vamos a Benjamín rápidamente. Yo necesito terminar. Versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Pero si usted va a Deuteronomio 33, en las palabras de Moisés a Benjamín, vamos a ver, 33:12. De Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Por esto, hermanos, el templo que está en Jerusalén es su lugar, es el lugar de habitación de Dios. Y Jerusalén está en el territorio de Benjamín. Pocos saben esto. Jerusalén está dentro de la posesión que Dios le dio a Benjamín, juntamente con Judá. Entonces, Jueces 1:21. Jueces 1:21. Después de Josué vino el tiempo de los jueces. ¿Cómo dice? 1:21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Josué 15, versículo 63. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrebatarlo, y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta el día de hoy. Capítulo 18, versículo 28. Sela el Elef Jebús, que es Jerusalén, Jabat y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a su familia. Entonces, Benjamín y Judá. Benjamín obtuvo un territorio junto con Judá, y Jerusalén pertenecía parte a uno y parte al otro. Y el Señor honró a Benjamín con esto. Entonces, vamos al versículo 28. Todo esto fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre le dijo:
Versículo 29. Les mandó luego y le dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mi padre en la cueva que está en el campo de Hebrón, en el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manred, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lía. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Yo creo que sobre esta tierra que Abraham compró de Efrón, yo ya hablé mucho en el pasado y espero que ustedes recuerden. No sé si ustedes recuerdan aún. Abraham no compró ninguna tierra para él en el tiempo que él peregrinó. Lo único que la tierra que compró fue para sepultar a su familia. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob con sus esposas fueron sepultados en esta caverna de Macpela. Es muy interesante notar esto, que la mujer que Jacob amaba, que era Raquel, pero fue Lea, la escogida de Dios, como la esposa principal, y fue sepultada en la caverna de Macpela. Entonces los tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob, con sus tres mujeres, cada uno con su mujer, y así fueron sepultadas en esta caverna, Ahí entonces entramos en el capítulo 50. En el capítulo 50 sucede entonces las lamentaciones y comienza la sepultura. ¿Ahí qué sucedió? Yo no voy a leer todo el capítulo, es muy largo, pero yo necesito, aquí dice, en versículo, solo al comienzo, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y se cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días, y pasaron los días de su luto. Habló José a la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. José pidió permiso a Faraón para sepultar a su padre, y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subiendo con él todos los siervos de Faraón, y presten atención a la comitiva de la sepultura de Jacob. Presten atención. Y subieron con José, ¿quién? Todos los siervos de Faraón. Miren la importancia. Los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gentes de a caballos. Se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atam, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto
en la era de Atad dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos como él, según le habían mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. ¿Está bien? Ahí, después de sepultar al padre, yo voy a volver a hablar sobre esto, sobre la sepultura, pero después de sepultar a su padre, José entonces consuela a sus hermanos, porque sus hermanos iban a pensar, después de la muerte del padre, José ahora va a vengarse. A José les dijo, estén tranquilos que no me voy a vengar. El Señor en verdad me trajo para que ustedes puedan sobrevivir. Entonces, vamos a leer rápidamente. Viendo los hermanos, versículo 15, viendo los hermanos José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron por tanto. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ellos estaban pidiéndole misericordia a José. José, por favor, no se vengue de nosotros. Nosotros hicimos cosas malas en contra tuyo. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahí, mucho tiempo después, José habitó en Egipto, él y su casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así termina el libro de Génesis. Hermanos, y José no fue sepultado en la caverna de Macpela. Allí era solo para Abraham, Isaac y Jacob. José fue sepultado en la tierra que Jacob compró allí en Siquem y dio a los hijos de José. José fue sepultado en aquel lugar. Más tarde podemos ver esto. Pero hermanos, lo que yo quiero mostrarles a ustedes ahora, miren, Jacob fue una persona, él era un suplantador, pero él amaba el derecho de primogenitura. Y Dios entonces transformó a aquella persona tan llena de astucia, al final se tornó una persona tan útil para Dios. Y sus bendiciones a sus hijos nos muestran cómo él era una persona madura y Dios en su muerte honró de una manera extremadamente. Poca gente tuvo toda esta honra en su sepultura. Vean, es como si hoy
el presidente de la República mandase a todos los ministros del Estado, todos sus servidores públicos principales, oficiales del ejército, para honrar a este hombre que vino a vivir entre ellos. Hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Yo voy a decirles a ustedes que igualmente Dios honró al hermano Don. Cuando él descansó en el Señor, él vino del otro lado de la tierra. Cuando Dios lo llamó, a partir de los años 1958-59, el Señor lo incomodó. Él era un empresario con suceso en Taiwán y Dios lo incomodó para que él se mudase a Brasil. Ni siquiera él sabía dónde estaba Brasil y qué era Brasil. Entonces, pero él atendió el llamado del Señor con coraje, nosotros éramos 5 hijos en esa época, él y mi madre, 5 hijos, nos colocó en un barco y vinimos aquí a Brasil con 48 días de viaje en barco. Y llegando aquí, pasó por muchas dificultades, tenía que sobrevivir, con muchas dificultades conseguimos vivir aquí. Y al final, hermanos, por causa de la obra del Señor, él pensaba que él servía solamente como un instrumento para introducir a alguien que iba a cuidar la obra aquí en Brasil. No, el Señor quería a él mismo. Y al final, ustedes saben, él comenzó su ministerio. Su ministerio comenzó en una conferencia en Belo Horizonte y él no paró de trabajar para el Señor. Era un verdadero nazareo, consagrado al Señor, dedicó toda su vida y su dinero a este trabajo y a esta obra del Señor. Enfrentó muchas dificultades, persecuciones, maledicencias, calumnias, pero él siempre se mantuvo firme, siempre no permitió que vamos a decir, que él se tornase una persona estructurada en la obra del Señor. Él siempre fue un hombre muy práctico, emprendedor, con la visión de un emprendedor. Él nos ayudó mucho y con esto nos trajo todas las herramientas que el Señor potencializó y nosotros usamos hoy: el colportaje, el CEPEP, Expolibro, Bucafé, cooperativas, ¿qué más? El periódico Árbol de la Vida, ayúdeme ahí. Editora Árbol de la Vida, Estancia Árbol de la Vida. Hermanos, ustedes están percibiendo, él dejó una herencia para nosotros. Son todos estos ítems prácticos para que la obra de Dios pudiese expandirse. Por eso yo digo, él afirmó las estacas, montó la estructura, todas las herramientas, aunque el Señor había usado estas herramientas en su punto máximo. Esto sucedió después de su muerte. Pero hermanos, toda la base fue formada por este hombre. Él fue presionado para integrarse a un sistema, pero él no se integró y gracias al Señor permitió, como Zabulón, permitió que este lugar despreciado pudiese llegar, esta gloria llegó hasta el día de hoy. Yo quiero solo rápidamente contar su muerte, su partida al Señor sucedió, para los más jóvenes no lo conozcan, sucedió en la víspera de una conferencia. La conferencia, ¿quién estaban allá? Conferencia de septiembre 2017. Conferencia de septiembre 2017. Entonces, en la víspera de la conferencia, en el día 31 de agosto, aún era un día jueves. Hasta allí, nosotros que conocemos al hermano Don, sabemos que él era un hombre muy activo
totalmente concentrado, enfocado en hacer la obra del Señor, y cuando por causa de algunas enfermedades iba al hospital, él quedaba impaciente porque él quería ser útil al Señor. Entonces, él siempre impaciente, y aún más en aquellos últimos días, él ya estaba con muchos dolores y él siempre en el hospital quería salir. Quiero salir, ¿cuándo voy a salir? Y muy agitado. Pero en el día jueves, en la víspera de la conferencia, en el día 31 de agosto, él, de repente, fue un día especial. Él durmió muy bien, sin reclamar nada, un sueño sereno, mucha tranquilidad, mucha paz, y de repente, él, al despertarse, él dijo así, claro, en su portugués: ¿yo aún estoy aquí? ¿Yo ainda no morí? ¿Aún no murió? Mis hermanas estaban en el hospital, después llegó otra, después llegó Andrés, y él preguntaba, ¿yo aún no murió? Porque en su mal portugués, ¿por qué? Porque él fue llevado a un lugar sereno. En su víspera de su partida fue llevado en un lugar, en un encuentro con el Señor. Por eso que cuando él volvió, él creyó que ya había partido, de tanta paz que él sintió en aquel día. Entonces, esto fue en un día jueves. Ahí, al final, él preguntó, ¿dónde está Pedro? No me veía allí. ¿Dónde está Pedro? Como si quisiese entregarme algo a mí. ¿Dónde está Pedro? Y ahí nadie entendió nada. Ahí, ¿qué sucedió? En el día 1 de septiembre, ya el día viernes, víspera de la conferencia, ustedes saben que el hermano Don nunca se perdió una conferencia, porque todas las conferencias, él, el que ministraba la palabra, él daba la palabra. Aquella sería la primera conferencia que estaría en el hospital sin poder estar en una conferencia. Entonces, era un día muy tenso para nosotros porque era la primera conferencia con la ausencia del hermano Don. Entonces, ya en el día viernes, yo me preparaba ya para ir a la estancia Árbol de la Vida, porque la responsabilidad era muy grande para dar esta conferencia. Y ahí de repente, en el momento que yo me preparaba para irme, mi hermana me llamó con desespero: usted tiene que venir aquí al hospital. Él está sintiendo muchos dolores, él no está bien, venga aquí. Entonces yo dejé todo y fui al hospital. Y el hermano Don realmente estaba con muchos dolores, y hasta el analgésico más fuerte no conseguía aliviarlo con esos dolores. Y en ese momento, ¿qué podíamos hacer nosotros? Porque él estaba con una sonda gástrica, y él medio así, sin saber, él quería arrancarse aquella. Entonces mi hermana sostuvo en una mano y yo en la otra para que él no se arranque esta sonda. Y él hacía movimientos rítmicos, él estaba con muchos dolores, y nosotros sosteniendo sus manos, y así. Y conforme yo retenía su mano y oraba con él, intentando aliviarlo con palabras, de repente el Señor, mi espíritu me dijo así: en vez de usted hacer movimientos rítmicos, ¿por qué usted no hace algo más significativo? Ahí yo entendí. Entonces vino inmediatamente aquella escena. Vamos a leer rápidamente. Nosotros tenemos todavía un tiempo. Segunda de Reyes.
Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia Cuando de estaba el Eliseu. Señor para llevar a Elías Fica-te aqui al para cielo en un torbellino, él salió de un lugar, salió de aquel lugar en compañía de Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado de Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Entonces pueden leer todo el capítulo, pero no tengo tiempo. Versículo 9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres, que Eliseo ya sabía que el Señor iba a tomar a Elías. Pide lo que quieres que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí en el versículo 15. Y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces fue continuando leyendo el versículo 10, y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho a ti, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a uno de ellos y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí es que yo dije al Señor, Señor, me dé entonces el espíritu del hermano Don, que actuó en él durante todo este tiempo de su ministerio. Todos ustedes que acompañaron al hermano Don saben, hermanos, él puede no haber sido muy elocuente. Nadie puede negar que el Espíritu de Dios estaba con él. Él tenía un espíritu que había recibido del Señor, que le dio fuerza, resiliencia para cumplir su ministerio. Entonces dije, en ese momento, moviendo su mano, yo voy a pedir algo más significativo, dije. Entonces dije, Señor, yo quiero que me dé este espíritu que operó en el ministerio del hermano Don. No puedo dejar que pase esto. Que vengan para mí y nuestros cooperadores. Yo pedí esto al Señor. Y después Él se calmó. Gracias al Señor Él se calmó y yo pude ir a la estancia. Solo que Él de repente, gracias al Señor, en el día sábado, pude ministrar la palabra el sábado y el domingo a la mañana. No sé si ustedes recuerdan, domingo a la mañana, el Señor estaba con nosotros, gracias al Señor, en la palabra. La palabra fue muy edificante y terminó la reunión el domingo a la mañana. Recibo una llamada, venga corriendo al hospital que el hermano Don está partiendo. Ahí yo tomé a toda la familia, toda nuestra familia, y fuimos corriendo al hospital y realmente nosotros pudimos verlo aún vivo por última vez en el hospital. A la mañana, a la madrugada del día lunes, él durmió y descansó en el Señor. Ahí fue muy bueno porque todos los hermanos que fueron a la conferencia estaban allí, en la estancia. Era un buen momento para honrar a nuestro hermano Don. Y entonces nosotros resolvimos llevarlo a la estancia, pero lo que más nos impresionó, no fue así, Jonas. 3 semanas antes de esta conferencia, de la nada, un grupo grande, ellos no conocían la estancia, alquilaron un terreno para hacer un gran evento de ellos, pero a ellos no les gustó aquel lugar y no sabían otro lugar. Y esto es 3 semanas antes. Ellos, desesperados,
Desesperadamente buscaron, y ahí buscaron y supieron de la existencia de la estancia. Era un grupo con mucho dinero, muy rico. ¿Y qué hicieron ellos? Nosotros tenemos muy poco tiempo, tenemos que montar para nuestro evento. Ellos colocaron un tablado muy grande, aumentó el palco, un entablonado muy grande y aumentó el palco. Y ellos colocaron el sonido de mejor calidad, la pantalla de mejor calidad, todo para que así que terminase nuestra conferencia, ellos iban a comenzar la suya. Pero ellos ya invirtieron todo antes. Nosotros no entendíamos por qué esto. Ningún grupo fue tan generoso, que hicieron todo grande, todo lindo. Cuando el hermano Don partió con el Señor, ahí dijimos, el Señor preparó esto para la sepultura del hermano Don. Era claro. Hermanos, usted estaba allá. Entonces, hermanos, fue algo maravilloso, fue algo glorioso. Así como Dios honró a Jacob en su muerte, Dios honró al hermano Don también en su muerte. Aparte de aquella reunión memorial, fue por un lado tristeza, pero por otro lado mucha alegría. Nosotros recordándonos todo lo que el Señor hizo a través del hermano Don. Esto fue un marco en la historia de la iglesia. Y después, hermanos, el séquito descendiendo hasta su casa en la estancia, hasta colocar en un vehículo y partir. Todo esto fue filmado. Entonces nosotros preparamos un pequeño video para ustedes recordar esto. Amén.